Buenos días, mi nombre es Víctor Avendaño, soy médico residente de cirugía pediátrica del Hospital Nacional 2 de Mayo. La telecapacitación está dirigida al personal de salud y el tema a tocar es intususcepción. Los objetivos de la telecapacitación es la identificación de características epidemiológicas para el desarrollo de competencias en el diagnóstico de la patología, ¿no? Y conocer el manejo quirúrgico y no quirúrgico. En cuanto a las generalidades, intususcepción se refiere a la invaginación de un segmento intestinal dentro de otro. La palabra viene del latín intus, que significa dentro, y suscipier, que significa recibir. Vamos a ver que va a estar formado por dos componentes importantes, el intususceptum e intususcepiens. El intususceptum va a estar formado por los cilindros de pared intestinal interno y medio, mientras que el intususcepiens, que va a recibir al intususceptum, va a estar formado por el cilindro de pared intestinal externo. Es una causa frecuente de obstrucción intestinal en lactantes y niños pequeños, y probablemente la segunda causa de dolor abdominal agudo en lactantes y preescolares luego de constipación. En cuanto a la epidemiología, se describe de 1 a 4 en 2000 con prevalencia hacia el sexo masculino acentuado en menores de 9 meses, siendo así que el 78% de las invaginaciones en menores de 9 meses corresponden al sexo masculino. Ahora, en cuanto al rango etario, el 40% de las invaginaciones corresponden a las edades de 3 a 9 meses, el 75% en menores de 2 años y el 90% en menores de 3 años. También está descrita la invaginación neonatal, es rara, 0.3%, generalmente debido a un punto de partida patológico. Y bueno, la invaginación intraútero podría ser una causa de atresia intestinal, frecuentemente del tipo ileal. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que el peristaltismo prógrado lleva el mesenterio del intestino proximal hacia el distal. Así, los vasos mesentéricos van a ser comprimidos entre las capas del intususceptum, es decir, el cilindro interno y el cilindro medio. Posterior va a haber edema del intususceptum, congestión venosa, éstasis, y va a producirse moco y sangre en el intususceptum, lo que nos va a llevar al signo de jalea grosella. En cuanto a la isquemia intestinal, el primer cilindro en sufrir isquemia va a ser el cilindro externo del intususceptum, es decir, el cilindro medial, ¿no? El cilindro medio de los 3 cilindros que hemos descrito, ¿no? Aquí vemos los 3 cilindros, el cilindro interno, que va a ser también el cilindro interno del intususceptum, el cilindro medio, que va a ser el cilindro externo del intususceptum, ¿no? Que es el intestino que se va metiendo dentro del intususcepiens, y el cilindro externo, que va a ser el intususcepiens. Entonces el primero en sufrir isquemia va a ser el cilindro medio, ¿no? El que está entre ambos. En segundo lugar, el segundo en sufrir isquemia va a ser el cilindro interno del intususceptum. Y finalmente el cilindro externo o el intususcepiens es el que va a sufrir isquemia, como es el caso que vemos aquí, ¿no? La necrosis isquémica se demora aproximadamente 72 horas. Hay una línea blanquecina longitudinal en el borde antimesentérico del asa, nos puede sugerir necrosis de mucosa o lesión en la muscularis mucosae. Y podría ser una indicación de resección, ¿no? Bueno, eso ya depende del cirujano. Sin tratamiento se dice que puede llegar a fallecer el paciente en unos 5 días. En casos raros el intususceptum se gangrena y los bordes intestinales pueden fusionarse sin producirse una perforación libre. Siendo así, se puede clasificar la intususcepción de diferentes maneras. En cuanto a la clasificación general, puede dividirse en permanentes, que representan el 80%, y transitorias, es decir, que tienen una reducción espontánea en el 20% de los casos. La clasificación específica las divide en aquellas primarias y secundarias. Primarias, que son de origen idiopático, no tienen una causa aparente, generalmente asociadas a hipertrofia de placas de Peyer. Y las secundarias son las que tienen un punto de partida patológico.
ya sea un pólipo o alguna otra condición anatómica, ¿no?, de la luz intestinal que actúe como cabeza de invaginación. Y bueno, las posoperatorias que representan el 1%. La clasificación anatómica las divide en ileocólicas, que representan la mayoría, el 85%, ileo-ileocólica 10%, apéndico-cólica o secocólica o colocólica el 2.5%, yeyuno-yeyunal también 2.5%. Importante recordar que la más frecuente es la ileocólica. Y bueno, otras poco frecuentes, las intususcepciones recurrentes 5% o neonatales 0.3%, también asociadas a punto de partida patológico. En cuanto a los hallazgos clínicos, vamos a tener síntomas clásicos y signos clásicos. Los síntomas clásicos: dolor abdominal, ¿no?, súbito intenso, tipo cólico intermitente, es decir, va a calmar. En algún momento el paciente va a tener periodos de tranquilidad, donde solo se va a ver algo de hipoactividad o actividad normal, con un paciente pálido, algo sudoroso, ¿no? Y bueno, está frecuente en el 85% de los pacientes, ¿no?, este síntoma de dolor abdominal. Los vómitos pueden o no estar presentes en el 45% de los casos, ¿no? Y bueno, podrían llegar a ser biliosos, ¿no?, en casos tardíos. En cuanto a los signos, tenemos la masa abdominal, que es una masa en forma de salchicha que se logra palpar en el 65% de los casos en el cuadrante superior derecho, pero solo con un paciente que nos colabore, que esté tranquilo, calmado o dormido. Otro signo es el signo de Dance, ¿no?, que es que el cuadrante inferior derecho se encuentre vacío debido a que la región ileocecal se encuentra invaginándose, ¿no?, en dirección a colon. Y bueno, un signo tardío es el sangrado rectal, ¿no? Es uno de los últimos signos en aparecer. Es un sangrado rectal que va a tener una apariencia similar a la gelatina de Grosella, ¿no? Bueno, y un signo tardío también y grave es el signo de hocico de Tenca, en el que en el tracto rectal se va a palpar al intussus septum, progresando por el recto, ¿no? Podría confundirse con un prolapso rectal, pero por eso es importante hacer unidad clínica. En cuanto al diagnóstico, es clínico en el 50% de los casos, ¿no? Tenemos un paciente pálido, apático, que luce mal. Vamos a tener una sospecha cuando presenta dolor abdominal asociado a algún signo o síntoma, ¿no?, de los 4 clásicos que hemos mencionado. Que los 4 estén presentes es poco probable, ya se da en enfermedad avanzada, en menos del 30% de los casos, ¿no? Las deposiciones líquidas nos pueden retrasar en el diagnóstico, ¿no? Nos pueden orientar tal vez a una patología no quirúrgica. También por eso nos va a servir los exámenes auxiliares, ¿no? El laboratorio, tenemos que buscar signos de isquemia intestinal, ya sea leucocitosis, acidosis, alteraciones electrolíticas, ¿no? Las imágenes son las que más nos van a ayudar, nos van a confirmar o nos pueden hacer incluso hacer el diagnóstico. Una radiografía simple de abdomen en supino tangencial no son muy útiles, ¿no? Podrían hacer el diagnóstico en 50% de los casos. Se ha visto el signo de menisco, el signo de Target, que es posible verse en algunas radiografías, pero es poco probable. También se puede ver ausencia de gas fecal, es otro signo indirecto, ¿no?, en la placa de abdomen, o también una masa de tejido blando en cuadrante superior derecho. Ahora, en la mitad de los pacientes menores de 5 años, el sigmoides lleno de gases y heces puede ocupar el cuadrante inferior derecho y puede confundirse con el ciego. Entonces, no nos ayuda tanto, ¿no?, una radiografía simple de abdomen. El ultrasonido sí, el ultrasonido nos va a ayudar, nos va a describir una masa de 3 a 5 centímetros de diámetro con los signos de Target o de rosquilla en el corte transversal o el signo del pseudoriñón en el corte longitudinal. El Doppler también nos puede ayudar a ver la viabilidad del intestino, ¿no? Y va a detectar la ecografía los puntos de partida patológicos en el 66% de los casos.
¿no? Y bueno, también se ha visto que ahora se está realizando el enema contrastado eh, guiado por ecografía, o también incluso el enema de aire guiado por ecografía, esto para los métodos no quirúrgicos de reducción de la invaginación. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de plaquitas de abdomen en los que vamos a ver los signos que mencionamos. Por ejemplo, aquí tenemos una masa, ¿no?, de tejido blando en cuadrante inferior derecho con ausencia de gas fecal, ¿no?, que podría ser sugerente de una invaginación intestinal. Aquí tenemos una masa, el signo de la salchicha, ¿no? A la palpación e incluso a la inspección se ve una masa a nivel periumbilical, ¿no?, de bordes redondeados, asociado a las heces en jalea de Grosseria, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos incluso se puede observar una neumatosis, ¿no? Alrededor de las asas del intussus septum y del intussus sapiens, ¿no? Y acá tenemos un signo de Dance clásico, ¿no? Donde no hay aire a nivel del cuadrante inferior derecho y se puede ver. Y bueno, aquí tenemos los signos ecográficos, ¿no? En corte transversal tenemos el signo de Target o de tiro al blanco, y en corte longitudinal vamos a tener el signo del pseudorriñón, que es la cabeza del intussus septum, pronunciándose, ¿no?, sobre el intussus sapiens. En cuanto al manejo, puede ser no quirúrgico o quirúrgico. El no quirúrgico básicamente es la aplicación de enemas, ¿no?, que pueden ser de aire o de líquido, ¿no? El líquido va a ser una sustancia de contraste, clásicamente se hacía con bario, actualmente con contrastes hidrosolubles por el riesgo de peritonitis química en caso de una perforación. Y se hacen bajo vía fluoroscópica, ¿no? Se ve cómo va progresando el contraste hasta que hay un pasaje a todo el marco colónico e intestino delgado que ya nos indica una reducción completa. Y bueno, y es lo mismo para el enema de aire o la reducción neumática, que también se hace bajo guía fluoroscópica, pero mediante un fuelle a una presión de 120 milímetros como máximo, ¿no?, de mercurio. Generalmente se realiza a una presión de 80 milímetros de mercurio para el riesgo de perforación. Algunos métodos coadyuvantes pueden ser relajantes musculares, la sedación o la manipulación transabdominal, que bueno, actualmente está proscrita, ¿no?, por el riesgo también de causar perforación. En cuanto a la recurrencia, se describe en 5% de los casos, incluso algunas series reportan 20%. La mayoría de estas recurrencias se van a dar 6 meses posteriores a la reducción. Y bueno, la mayoría, un tercio, se va a dar en las primeras 24 horas posteriores a la reducción. Es menos frecuente cuando la reducción es quirúrgica. Y bueno, si es que hay recurrencias múltiples, se sugiere un punto de partida patológico. El diagnóstico es por ultrasonido.